encendidos, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, pues no podía faltar, no podía esperarse más de los líderes. Yo quiero esta noche empezar contándoles lo más importante que les quiero contar esta noche, y es el agradecimiento a los líderes de ustedes, porque yo finalmente soy nuevo, muy nuevo en ese negocio. 4 años entré al negocio, y cuando yo entré al negocio compartí, lo primero que yo vi fue a los líderes que les están ayudando a ustedes. Yo vi a Alberto y a Michelle Aguilera en un video, me acaban de auspiciar y me presentaron un video que rodaba allá en Colombia, un video de e-comercio donde hablaba Camilo Cruz y algunas otras personas, y uno de esos líderes que hablaba allí era Alberto y Michelle Aguilera. Estaban muy jovencitos, lo habían grabado muy jovencitos, y hablaban de que ellos trabajaban en la industria tradicional y que habían visto ese negocio. Y cuando yo vi ese video, a mí me llamó mucho la atención. Y entonces, pues, agradecimiento no solo por eso a esos líderes, sino porque desde ese momento yo empecé a escuchar los audios que habían grabado ellos, los audios que había grabado Tato y Paxi, los audios que había grabado pues Mario y Betty Orsini, los audios de Tim. Nuestro diamante estaba en Brasil, Fabio de Souza vivía en Brasil, y yo no tenía ningún referente en Colombia de éxito en ese negocio. O sea que el primer referente de éxito que yo tengo en este negocio es el referente de sus líderes, y a ellos les debo pues todo lo más importante que uno puede tener para hacer este negocio, y es una información correcta. Entonces, una información correcta hace que uno pueda tomar la decisión correcta para hacer este negocio. Entonces, pues un gran aplauso para sus líderes, porque ellos son los que inspiraron todo este resultado. Yo quiero contarles un poquito cómo evoluciona el liderazgo para poder hacerme diamante y para poder ver la oportunidad. Porque yo les quiero hacer una pregunta que me gustaría que la respondieran, como yo sé que la responden un empresario que sabe lo que está haciendo, y es: ¿quiénes de los que están aquí consideran que este negocio, que esta oportunidad que hacen es la mejor o una de las mejores del mundo? ¿Vieron que no lo piensan tanto? Es automática la respuesta. Y entonces la gran pregunta que uno se hace es si esa es la mejor oportunidad de negocio que uno ha visto, si esa es la mejor oportunidad del mundo. ¿Cierto que aquí tendrían que estar todos los Estados Unidos? Así mismo. ¿Verdad que sí? Y entonces allí entra una cosa que yo les quiero compartir en esta noche, y es qué es lo que se hace necesario para que uno vislumbre la oportunidad y se vaya al menos a llegar a diamante. Y es un poco la experiencia. Miren, cuando uno ve el negocio, uno lo ve muy sencillo porque se lo cuentan muy sencillo, y uno cree que es algo común y corriente o algo muy parecido a lo que uno ve allá afuera. Cuando a mí me cuentan el negocio, yo era rector de una universidad en Colombia y pues tenía cierto, lo que uno llamaría estatus, o lo que llama Tato, estatus. Ah, ya se lo saben de memoria. Ya se lo saben de memoria. Yo tenía ese tipo de estatus. Miren, yo vivía en una ciudad de 280.000 habitantes, una ciudad muy pequeñita, donde había una percepción totalmente en contra de ese negocio. Una percepción totalmente en contra de ese negocio existía en esa ciudad. Nadie que yo conociera quería saber de ese negocio. Y en esa ciudad yo arranqué el negocio, y una de las primeras cosas que yo vi para arrancar ese negocio se llamó información. Y allí empieza a evolucionar el liderazgo.
Porque el liderazgo tiene muchísimo que ver con la información que uno tiene, porque el liderazgo tiene muchísimo que ver con lo que uno piensa, porque los seres humanos son lo que piensan, porque los líderes se hacen líderes porque tienen una información diferente a los demás. Son capaces de influenciar a otros porque lo que tienen en su mente y en su corazón les posibilita que influencien a otros. El liderazgo es influencia. Y si el líder, lo que hace el líder es que influencia a otros porque tiene X o Y información. Con la información que yo tengo, cuando a mí me presentan el negocio, yo no puedo influenciar a otros. Pero yo recuerdo que la persona que me invitó a este negocio empezó a poner en mis manos información. Y una de la información que puso en mis manos fue una obra de un profesor norteamericano que ustedes me imagino que ya han leído y que han maciado lo que uno llama en el mundo académico. Ese profesor se llama Charles King. ¿Lo conocen, verdad? Network Marketing. Es un profesor que se graduó, hizo un doctorado en mercadeo en la Universidad de Harvard. Y como yo venía del mundo académico, a mí me interesó ese libro. El libro se llama Los Nuevos Profesionales. Y dicen en la tapa del libro, dice Los Nuevos Profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Y entonces yo, siendo rector de una universidad, leo el libro y yo digo, qué interesante, el network marketing como la próxima profesión de relevancia. ¿Ustedes creen que ese libro me interesaba a mí? ¡Wow! Ese libro me interesaba a mí porque yo estaba dedicado a formar profesionales. Y entonces cuando yo leo ese libro dice, ¿quién es el que escribe ese libro? Y yo inmediatamente veo que es un profesor de Harvard, que era titular de la cátedra de mercados de la Universidad de Illinois, de Chicago. Y yo era rector de una pequeña universidad en una ciudad pequeña al sur de Colombia. ¿A quién cree que le tenía que creer? ¿A los profesores de mi universidad o a ese profesor? Pues al menos yo tenía que creerle a ese profesor porque en su hoja de vida decían que ese profesor era consultor de las 100 compañías más grandes del mundo. De las 100 compañías más grandes del mundo, ese profesor había sido consultor. Y ese profesor estaba diciendo que el network marketing surgía como la próxima profesión de relevancia. Y a mí eso me empieza a dar creencia. Y en los líderes, la característica esencial de los líderes es que creen. Tú no encuentras a ningún líder que no tenga una convicción precisa sobre lo que quiere hacer. Que no tenga una claridad meridiana de lo que tenga que hacer. Y entonces cuando yo destapo la obra, encuentro que en la primera página del libro, ¿saben qué dice? El network marketing, seguía el profesor, conocido en el pasado como marketing multinivel. En el pasado, oígase bien. Decía, conocido en el pasado como marketing multinivel e históricamente despreciado por haber sido considerado un esquema piramidal para personas incautas y maquinadoras. Y cerraba paréntesis. Dice, surge hoy como el método de distribución más atractivo y el modelo como el método de distribución más atractivo y el modelo de empresa más importante en la nueva economía. ¡Guau! Cuando yo le oigo, y la mente se me ilumina. El network marketing surge como el método de distribución más importante y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo dije, ya esto fue que me invitaron. Qué importante lo que me invitaron, yo dije. ¿Y por qué no me habían contado? Y aquí
aquí yo quiero comentarles una cosa importante de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos profesionales de la nueva economía. Nosotros somos profesionales de una economía que empieza a cambiar desde 1959, cuando la era industrial empieza a desaparecer y empieza a surgir lo que Peter Drucker llamó como la era de la información. Drucker, uno de los hombres más importantes que ha tenido la administración de empresa en Occidente, es americano y murió hace unos 4 años, fue considerado el padre de la administración moderna. ¿Lo recuerdan? Peter Drucker se llama, y Drucker decía que la sociedad después de los 90 no se iba a dividir entre gente que tenía y gente que no tenía, sino entre gente que sabía y gente que no sabía. O sea que lo que nosotros hacemos es un negocio totalmente profesional que está basado en información. Nosotros somos trabajadores de la información. Más que trabajadores de productos, somos trabajadores de la información. Lo que pasa es que la información mueve productos. Y Drucker, cuando dice que la sociedad del futuro se va a dividir no entre gente que tiene y gente que no tiene, sino entre gente que sabe y gente que no sabe, se está refiriendo a gente que sabe dónde está el dinero. Porque ese es el gran problema de la economía, saber dónde va el dinero. Recuerden ustedes que la era industrial, el paradigma esencial de la era industrial es el empleo. El paradigma esencial para trabajar en la era industrial es volverse empleado. Entonces, como yo era rector de una universidad, adivinen yo en qué me enfocaba y en qué se enfocan las universidades en Occidente. ¿En formar qué? Empleados. Y no lo hacen mal. Perfecto. Y las universidades no tienen la culpa de formar empleados, porque para eso fueron hechas. Aunque nacieron en el siglo XII, las universidades realmente tuvieron el auge más importante en el nacimiento y consolidación de la era industrial, y lo que la era industrial pedían era empleados, no empresarios. Empleados. Y entonces la universidad forma empleados. Y esa información que se maneja es una información intelectual. Solamente una información para saber cómo se abre un corazón y se opera cuando hay un trombo. Eso es ser plomero, pero en el corazón. Es igual. Lo que pasa es que tiene un grado de complejidad un poquito más alto. Pero finalmente lo que hay es un desarrollo de la intelectualidad. Y resulta que cuando cambiamos de era, desde 1959 empieza a desaparecer la era industrial y entramos entonces a la era de la información. Y la era de la información, entonces allí se empiezan a distinguir quiénes tienen información. Y cuando yo leo ese libro de Charles King, en el capítulo, yo me lo devoraba y lo leía y lo leía y lo leía. Y en el capítulo 7 dice: compañías que lideran el network marketing hacia el futuro. Y adivinen cuál es la número 1. Amway Corporation es la compañía número 1. Y entonces mire lo que yo pienso. Vivo en Popayán, en el sur de Colombia, casi llegando al Ecuador, sur.
Cuando yo me leo ese libro, yo le muestro el libro a un profesor y antes de leerme ese libro, no me lo había leído todavía, llevaba un mes, digamos, en el negocio, y un día fue un profesor a mi escritorio, yo en la historia les profundizo un poquito más, fue un profesor al escritorio de rector y me dijo: doctor, ¿verdad que usted está en eso de Amway? Y el profesor tenía maestría y un pedigrí así espectacular académico, y entonces me dijo: doctor, ¿verdad que usted está en eso de Amway? Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y yo le respondí: sí, por consumir. Pero cuando yo leo el libro, cambió todo. Nueva economía, sociedad de la información, empresa número 1 en la industria triunfadora de la nueva economía. ¿Cambió mi percepción? La percepción cambió, y a partir de allí a todo el que llegaba a mi escritorio le compartía el negocio. Y fue tanta la emoción que yo empecé a compartir el negocio, plan. Y yo creía absolutamente, cuando le contaba a una persona, que yo estaba presentándole la mejor oportunidad de negocio para que esa persona entrara a la nueva economía. O sea que el líder tiene que saber lo que está haciendo. Si el líder sabe lo que está haciendo, desaparece el miedo. En cambio, hasta ahí lo que había existido en esa ciudad era gente que quizá no sabía bien, o no había leído ese libro, o no tenían la información correcta, y entonces cuando alguien le preguntaba a esa persona que no tenía esa información: ¿y tú estás en eso de Amway? Y la persona ya se achurruscaba. Pero cuando a mí me preguntaban: eso no es Amway, yo le decía: ¿tú conoces este libro? Y lo veía, profesor, y me decía: no, nunca lo he visto. Y yo decía entre mí: de razón. De razón. Lo que nosotros tenemos en las manos es una oportunidad espectacular para evolucionar como líderes y hacer que otros evolucionen como líderes a través de la formación y de la educación. Porque no de otra forma, yo viniendo del mundo universitario había encontrado para mí útil este negocio. Tenía yo que descubrir en él que habían valores más altos para hacer crecer a los demás y para educar a otros, porque con eso yo me identificaba. Y hay una cosa importantísima. Ahí debajo de todo eso, fuera de la información que uno debe tener para hacer ese negocio, yo les pido que, yo no sé, porque el libro bajó por el sistema por fortuna. Yo ya lo había comprado a través de internet y no lo podía encontrar en español. Y por fortuna los líderes de ustedes hicieron bajar ese sistema, lo hicieron bajar a mi país y cayó en mis manos. ¿Quiénes de los que están aquí han leído esa obra? Ok, pero ojo, yo no los quiero juzgar por eso, porque pueden haber que han leído obras más importantes que esa. Pero eso es muy importante para entender qué es este negocio. Y miren lo interesante, ahí hay una evolución del liderazgo. ¿Saben por qué los líderes se hacen líderes en cualquier cosa? ¿Saben por qué Napoleón fue el líder que fue en la época que vivió? Porque desde que él estaba en la escuela, desde que lo llevaron chiquitico a esa escuelita militar en Francia, él se volaba de clases y había leído las vidas de los griegos ilustres de Plutarco. Y entonces él también decía: yo quiero ser un ilustre. Y lo fue. Sí. Napoleón empezó a leer desde esa época de niño la vida de los hombres ilustres de Plutarco. O sea que tenía buena información. Tenía muy buena información, y en este negocio ocurre lo mismo. Si tú tienes buena información, le vas a dar sentido a lo que estás haciendo. Honestamente, a mí me daba vergüenza saber que estaba en una oportunidad tan impresionante y que no me iba a hacer diamante. Ya me daba pena.
Y eso depende de lo que tú creas. Yo les quiero referir, ¿se acuerdan ustedes de aquella historia en Latinoamérica, es muy conocida, de una persona que está pegando ladrillos? Es muy antigua y se la deben saber todas. Es una historia, es una anécdota de un señor que está pegando ladrillos. Hay dos allí trabajando, hay varios, y le preguntan a uno: ¿tú qué estás haciendo? Y dice uno de estos: estoy aquí pegando ladrillos. Y le preguntan al otro: ¿y tú qué estás haciendo? Y dice: estoy construyendo la catedral más linda de esta ciudad. Esa información cambia totalmente la forma como uno y otro pega los ladrillos. Totalmente. Si tú crees que estás en un negocio para vender productos y sobrevivir, ese es el negocio que vas a tener. Pero si tú crees que estás en un negocio para construir el futuro y para ayudarle a construir el futuro a los demás, cambia totalmente la acción y de ahí se van a ver los resultados. Y miren lo interesante, este negocio es espectacular porque es en sí, frente a lo que uno ve de los negocios allá afuera, es como hacer una franquicia. O sea, tiene características similares a lo que se hace una franquicia. O sea, que tiene un patrón medible y ejecutable de cómo se construye. Entonces la pregunta es, si uno tiene la fórmula, ¿por qué no lo construye? Si uno tiene la fórmula, ¿por qué no lo construye? Y esa fue la primera pregunta que yo me hice. Listo, ¿cómo se llega a diamante? Entonces me mostraron el monacho, cómo se hacía. El camino. Todo aquel que esté aquí sentado y le pregunte a su diamante, o a alguien que le diga cómo se llega a diamante, ¿se lo dicen o no se lo dicen? Uno sabe cómo se llega a diamante. Entonces hay una cosa importante. Si uno está en este negocio y no está trabajando para llegar a diamante, está como el que está trabajando para pegar ladrillos. Y una cosa que yo escuché de un líder de este negocio era que uno tenía que saber la fecha de diamante, ¿se acuerdan? Iván Morales. Decía, tú tienes que saber la fecha de diamante, porque si tú no sabes la fecha de diamante es porque no crees. Porque o no crees en ti o no crees en la oportunidad, y eso a mí me llamó mucho la atención. Y entonces yo pregunté, ¿cómo es que se llega a diamante? Y me dijeron, es así, ¡fun! Y es así, ¡fun! Y yo, bueno, y entonces hagámoslo. Y le puse fecha, cuando iba a calificar a diamante, porque mi diamante tenía que venir de Brasil, a 9 horas de donde yo vivo. Y entonces él me dijo, ¿cuándo es que van a calificar a diamante? Y yo le dije, en tal convención. Y me dijo, ok, para ir comprando los tiquetes. Porque lo oí de un líder que decía, ¿qué hay debajo de todo eso? Creencia. Debajo de todo eso lo que hay es una excelente información que permite que el liderazgo evolucione. Nosotros tenemos en este negocio un espectacular programa educativo que hace que los seres humanos evolucionen. Que hace que los seres humanos evolucionen. ¿Qué hace que los seres humanos evolucionen? Por ejemplo, uno de los grandes hallazgos que yo hice y que me permitió avanzar en la construcción del negocio fue el cambiar, por ejemplo, que uno hace este negocio no por uno, sino por otros. Uno realmente no hace este negocio por uno, sino por otros. Y si yo empiezo a cambiar esa forma de pensar, cuando yo voy a darle el plan a una persona, yo estoy pensando en ella. Y si yo estoy pensando en ella, ¿ustedes creen que no hay más posibilidades de que esa persona me escuche? Hay mucho más posibilidades de que esa persona me escuche. Entonces se juntaron en mí dos cosas importantes. La creencia en el negocio mediante la información que había tenido. La creencia que yo tenía en que yo lo podía hacer, y empezaba a contarle el negocio a otros pensando en la situación de ellos, para que les sirviera a ellos. Y era increíble, todo el mundo me decía que sí. Entonces yo escuchaba en los CDs que decía, se van a reír de ti, se van a reír de ti, te van a decir que estás loco. Y yo decía, pero de mí nadie se ríe. ¿Dónde será que a uno se le ríe? No veo en el guión dónde es que a uno se le ríe.
¿Por qué dirán que a uno se le van a reír? Y después aprendí que realmente a uno se le ríen, porque uno es posible que esté haciendo tonterías. O sea, porque no está ni convencido, ni tiene la información correcta, ni la convicción correcta para transmitir el negocio. Porque es imposible que a alguien se le ría por una buena idea. ¿Cierto que no es lógico que a alguien se le rían porque está presentando una buena idea? Y miren una cosa, empresarios que hay allí. ¿Notan ustedes que las personas cuando ingresan al negocio, uno le cuenta el negocio a alguien y esa persona dice, yo siempre les hago el ejercicio, le digo, yo me lo cuento fácil, y yo le digo, ¿cierto que está fácil? Y me dice, sí, está muy fácil. ¿Está muy fácil? Está muy fácil el negocio. Y entonces yo digo, no, ya lo va a hacer. Pero yo empezaba a notar que esas personas se iban a la calle y cuando volvían a hablar con uno, yo le decía, ¿cómo les ha ido? Y me decían, no, mira que uno va a la gente ya todo el mundo sabe, todo el mundo me dice que no, me cierran la puerta, me miran feo, me sacan la lengua, me cancelan la cita. Y no, fuera de eso, pues yo soy Virgo, el signo no me ayuda. Entonces, ¿qué observaba debajo de todo eso? Que había miedo. Que lo que había era miedo. Entonces miren lo importante en este negocio. Compañía número 1. Los mejores productos. La mejor variedad de productos y calidad excelsa y seriedad y 50 años de historia. ¿Quién tiene eso? Y el dineral que tiene esta compañía. O sea que el problema no es eso. Ese no es el problema. Cuando esa persona viene y se queja, esa persona lo que necesita es desarrollo humano. Esa persona no necesita nada más. Esa persona, yo no puedo con esa persona, y fue mi experiencia decirle a la persona, mira, pero es que Nutralight es la número 1. Yo le decía a la persona, mira, es que Amway es la número 1, es que Nutralight es el número 1. Decía, sí, pero me sacan la lengua igual. Igual me sacan la lengua. Igual me dejan plantado. Y entonces yo empecé a descubrir que realmente lo que hacía que el negocio funcionara era el grado de desarrollo humano que yo lograra en los otros. Era el grado de liderazgo que yo ayudara a los otros a desarrollar. Era el grado de liderazgo que yo ayudara a los otros a llevar adelante, porque ahí se les iba quitando el miedo y se les iba quitando las excusas. Y noten una cosa. El miedo, lo que la mayoría de la gente tiene para poder hacer este negocio, es miedo. Y resulta que el miedo y la pobreza son íntimos amigos. El miedo y la pobreza son íntimos amigos porque es mucho más fácil no hacer las cosas que hacerlas. Si ustedes observan, para mantener el empleo en la era industrial, adivinen cuál es el elemento más importante que hay por debajo de todo. El miedo. Toda la educación tradicional está enfocada en mantener el miedo. Miedo y empleo son sinónimos. ¿Han visto que cuando uno se quita el miedo, se quita también el empleo? ¿Suena herético? Yo trabajaba como rector de esa universidad y adivinen por qué seguía siendo rector. Porque tenía miedo. Pero yo quería en mi corazón ser empresario. Cuando a mí me muestran esta oportunidad y yo veo que es la más importante y me muestran información, empiezo a sacar el miedo, y a los 6 meses yo no estaba trabajando. Eso no se lo recomiendan a nadie, ni yo tampoco se lo recomiendo. Y yo me quité el empleo, me lo quité. ¿Por qué? Porque me dio por quitarme. Me dio por quitarme.
Porque yo había leído, y esto sí, aquí entre nos solamente, no vaya a salir de aquí porque no es aquí entre nos. El empleo, yo había leído que era la evolución de la esclavitud. Yo estudié Derecho y en algún libro por allí que cayó a mis manos había leído que el empleo era la evolución de la esclavitud. Bueno, mañana les cuento un poquitico más, pero la diferencia es que a uno no le pegan. La diferencia es que a uno no le pegan. Le pagan. Porque está prohibido por el Código Laboral. En donde el Código Laboral aquí está prohibido por las leyes americanas. No les pueden pegar a los empleados. ¿Cuál era la diferencia entre los esclavos y los empleados? Miren, era interesantísimo ser esclavo antes de la era industrial. Era interesantísimo. El esclavo le daban todo. Le daban techo, vestido y comida. Sí, de vez en cuando le pegaban. Pero tenía todo seguro. Cuando nace la era industrial, los liberan y le dicen, ahora les vamos a pagar un salario y gásteselo en lo que quieran. Son libres para que trabajen para nosotros. Entonces, claro, cuando se acaba la esclavitud, hubo marchas en la calle protestando para que no se acabara la esclavitud. ¿Ustedes han visto marchas protestando para que no se vaya a acabar el empleo? Es igual. Porque la gente tiene miedo. O sea que realmente el negocio que nosotros tenemos es un negocio que lo que hace es quitarle el miedo a la gente. Es un negocio que mediante la educación lo que hace es quitarle el miedo a la gente. Entonces ustedes imagínense si yo no valoro este negocio. Un negocio que está hecho para quitarle el miedo a la gente como factor de liberarlos de una economía que se está extinguiendo. Imagínense la función que yo tengo social, ayudarle a la gente a quitarse el miedo para que entren en la nueva economía y se libren de una economía que se está extinguiendo. Y ahí hay un sentido de liderazgo. Allí hay un sentido de liderazgo. Allí tiene sentido la función. ¿Que eso da plata? Sí, eso da plata. Pero es un factor secundario. Los líderes siempre trabajan con valores superiores. Los líderes no trabajan con valores inferiores. ¿Se acuerdan de la escala de Maslow? De Abraham Maslow. Cuando Abraham Maslow plantea la escala de necesidades, lo que Maslow plantea es que los seres humanos todos están en la etapa más básica destinados a que trabajen por la comida, por el techo y por el alimento. Dice, pero cuando los seres humanos han encontrado esa primera etapa, los seres humanos empiezan, dice él, a pensar y a trabajar por valores superiores. O sea que los seres humanos no nacimos para comer, para tener una casita y para ponernos la ropita que encontremos. Los seres humanos vivimos porque tenemos valores superiores que nos difieren de los animales. Y uno de esos valores superiores que a nosotros nos difieren de los animales es la capacidad de soñar. Si ustedes encuentran, los animales no sueñan. Al menos Droscher así lo plantea. Dice, los animales no sueñan. Tú no has visto a un cerdito que diga, ¿cuándo tendré yo una cochera así de grande? ¿Cochera se dice aquí? ¿O chiquero? ¿Cuándo tendré yo un chiquero así de grande? Oh, ese día sería maravilloso. El cerdito lo que hace es que él come y duerme. Come y duerme. Come y duerme. ¿Qué nos puso a hacer la era industrial? ¡No! ¡Durísimo!
Señores, mucha de la educación de la era industrial nos acercó más al reino animal que al humano. Porque no fue capaz de sacarnos del comportamiento animal y ayudarnos a que nosotros lográramos los valores de excelencia. Porque nunca que yo haya visto, ni en la educación que tuve básica, secundaria, ni universitaria, ni en la que yo mismo impartí, nunca escuché que se hablara de sueños. Y si la educación no habla de sueños, está formando a los seres humanos para que vivan como los animales. Cuando yo encuentro este negocio, encuentro que en todo el material educativo hablaba de sueños, de que tú podías lograr lo que quisieras, de que tú podías ser libre. O sea que nosotros tenemos enfrente un negocio que tiene valores superiores, que invita a los seres humanos a construirse sobre valores superiores. Sobre valores superiores. Sobre valores, sobre el sueño de poder construir el futuro que uno quiera. Y entonces allí, ¿ustedes se imaginan la riqueza de negocio? ¿Se imaginan la función que tenemos como líderes al transmitir una idea poderosa como esta, que es capaz de transformar la vida de los otros? Y así, transformando la vida de los otros, se obtienen resultados económicos. Por eso es que ustedes ven que la mayoría del programa educativo está hecho para desarrollarnos la inteligencia emocional, no la inteligencia intelectual. Porque si nosotros la era industrial nos desarrolló fue la inteligencia intelectual. 2 más 2 son 4. Sí. Señores, yo le contaba ahora al orador, yo no tuve la fortuna de oírlo, pero me contaron que fue espectacular, y yo le contaba allí a la persona que estuvo hablando de liderazgo aquí al comienzo. Miren lo que hizo la era industrial. La era industrial nos enseñó a trabajar. Y resulta que el trabajo no da plata. ¿Ustedes sabían eso? El trabajo no da plata. Lo que da plata es ser empresario. Y a nosotros nos enseñaron fue a trabajar. Ahora, si usted no cree eso, pues sígalo intentando. Realmente el esquema en este negocio es ser empresario. El esquema en este negocio es ser empresario. A nosotros en este negocio, o al menos a mí, no me invitaron para que yo fuera vendedor de productos. A mí me invitaron para que yo fuera empresario. Cuando yo invito a una persona a este negocio, yo la invito a que sea empresaria. Y por eso me enfoco a desarrollar en ella los valores superiores de empresario. La capacidad de soñar, la capacidad de perseverar, la capacidad de no rajarse, la capacidad de imaginarse que él puede construir el mundo que él quiera, la capacidad de entusiasmarse, la capacidad de ser productivo, la capacidad de crear. Porque a veces yo pienso que hay una equivocación a veces, no equivocación, pero la gente lo interpreta, que cuando uno le dice a la gente que venga y haga este negocio para que se haga diamante, la gente cree que uno lo está invitando a que venga y haga este negocio para que no haga más nada en la vida. Y eso genera percepciones equivocadas sobre nuestro negocio. Yo siempre le digo a la gente que haga este negocio para que llegue a diamante, para que pueda ser mejor ser humano, para que se pueda humanizar, para que se pueda volver mejor ser humano, por una razón muy sencilla. Porque si uno se la pasa toda la vida trabajando en un trabajo rutinario y no se sale rápidamente de él, recuerden que allí no hay creación. ¿Han notado eso?
que una de las etapas de todo el trabajo en la era industrial es que allí casi no hay creación, y yo les tengo un ejemplo que seguramente me lo van a entender, y es que miren, a mí me gusta mucho la biografía de Newton. ¿Recuerdan que Newton descubre la teoría de la gravedad? La gravitación universal la descubre Newton, porque Newton trabajaba en Cambridge. Newton era una especie de mimado de Cambridge, y él era un profesor ilustre de allá, que lo dejaron jugar con la ciencia, y tenía todo el tiempo del mundo para que jugara con la ciencia. Y entonces miren lo que hace Newton. Newton ve caer una manzana y dice, ¿por qué la manzana no cae para arriba? ¿Por qué tiene que caer para abajo? Y empieza a cuestionarse. Tenía el tiempo suficiente y las ganas de soñar en la creación, en la física. ¿Qué pasa si lo hubiera visto un trabajador ocupado como mantiene uno antes de ser diamante de ese negocio? Uno hubiera dicho, ay, me están pensando por M. O sea, no le da el valor a ese significado, porque ni está enfocado en eso, ni está haciendo ninguna creación. O sea que lo que nosotros tenemos es la oportunidad de hacer un negocio para liberar a las personas de la rutina, y para que las personas sean mejores seres humanos haciendo lo que ellas quieran hacer en la vida. A mí, por ejemplo, me gusta escribir, y eso en general no da plata, pero a mí me gusta. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Escribo o no escribo? Cuando a mí me muestran ese negocio, me dicen, si usted puede hacerse diamante en ese negocio, usted puede dedicarse a escribir. Y entonces yo me puedo dedicar a escribir. ¿Qué es lo que estoy haciendo allí? Cumpliendo mi condición de ser humano. O sea que cuando yo le cuento a otro ser humano este negocio, le digo, hágalo rapidito hasta diamante, para que empiece a cumplir su condición de ser humano, porque antes de ahí usted va a vivir un poquito ocupado. Hace poquitico, una de las glorias es tener el tiempo suficiente. Hace poquitico yo fui donde el ortodoncista, porque me están haciendo una cosa en los dientes, y me dice, hay que ponerle unas citas, unas 7 citas seguidas, y me dijo, yo le dije, no hay ningún problema, y me dijo, ¿tú puedes a las 9 de la mañana, el lunes? Yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y puede a las 3 de la tarde el martes? Le dije, sí. Y me dijo, ¿y el miércoles a las 11? Le dije, también. Y me dijo, ¿y el jueves a las 2 de la tarde? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿y es que usted no trabaja? Entonces yo me quedé viendo y le dije, no, yo no hago nada. Yo no trabajo. Y entonces él me dijo, ¿cómo así que no trabaja? Yo le dije, no, eso a mí no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Yo le digo, porque eso no da plata. Le digo, porque eso no da plata. Y él es un ortodoncista famosísimo. Y yo le digo, no, porque eso no da plata. Y él le queda eso como sonando. Y entonces yo le explico, le digo, no, lo que da plata es hacer negocio. Trabajar no da plata. O sea, sí da plata para vivir, pero así como para... no. Entonces me dijo, ¿cómo así? Entonces, ¿tú qué haces? Y se ha puesto a hacer esa pregunta. Y se ha puesto a hacer esa pregunta, y claro, en la noche ya estaba auspiciado. Y miren, lo mismo ha pasado con los porteros, pero yo les cuento una cosa, señores. Si hay buena información, la actitud de diamante se empieza a hacer desde que entramos al negocio, no cuando llegamos a diamante. Desde que entramos al negocio. Yo recuerdo a mi upline y yo en un Chevrolet Sprint. Yo aquí me imagino que no los conocen. Es como una cucarachita así chiquita. Y entonces yo recuerdo a él y yo en ese Chevrolet Sprint. Una vez nos miramos, veníamos de dar planes y yo era 9%. Y entonces nos miramos y yo le dije, ¿cierto que nosotros ya somos diamantes? Nosotros somos como diamantes. Y me dijo él, sí, lo que nos falta es el cheque. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque estábamos embriagados con la información que teníamos.
Estábamos embriagadísimos con la información que teníamos, y cuando un ser humano se embriaga con una información correcta, no le queda ninguna otra solución sino llevarla a cabo hasta el máximo potencial. Y así va evolucionando el liderazgo. Así va evolucionando el liderazgo y ese máximo potencial. Por eso cuando Baudelaire, que era un poeta de París, me imagino que varios lo conocen, bueno, él ya murió. Y cuando Baudelaire le preguntaron que él por qué escribía, dijo, yo escribo porque vivo. Dijo, es que hay que estar siempre ebrio. Dijo, esa es la clave. Esa es la única cuestión para no sentir el fardo horrible que destroza nuestros hombros y los inclina al polvo. Dice, es preciso que os embriaguéis, y que os embriaguéis sin tregua. Y dice el mismo, ¿pero de qué? Y responde, pues de vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis. Dice él, pero hay que estar siempre ebrio. Y yo creo que en este negocio ocurre lo mismo. Si uno se embriaga de nuevo con la información correcta, con esa ebriedad que le da la información, uno puede llegar a diamante. Buenas noches.